Cordial saludo, compañeros. Soy Jair Pedroso Navarro, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAR. Bienvenidos a este video ensayo, como lo establece nuestra guía del curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la doctora Rosa Suárez, psicóloga colombiana, pero desde la perspectiva que tiene frente a la Comisión de la Verdad y el rol que cumple el psicólogo frente a la Comisión de la Verdad. Vamos a analizar a través de la lectura que establece la guía los tres actos clave o principales para que pueda dar viabilidad o determinar al menos el papel y el rol que cumple el psicólogo frente a la situación y frente a la Comisión de la Verdad. Vamos a hacer una reflexión de eso, pero no sin antes hacer un análisis retrospectivo, porque hablar de lo que concierne a esos tres actos y el rol que cumple el psicólogo frente a la Comisión de la Verdad nos lleva primero a hablar de por qué se fundamenta la Comisión de la Verdad y hacer un recorrido por la historia de Colombia, pero lastimosamente no precisamente de la Colombia que ríe, que sueña, sino que nos toca hacer una referencia de 100 años de conflicto, lo cual ha permitido que se diseñe una conducta social frente a la violencia. Hablar de la violencia en Colombia nos lleva a hacer, como les decía anteriormente, un análisis retrospectivo y no solamente visionarlo desde la consolidación del contexto de violencia alrededor de los años 50. Tenemos que hacer un análisis de cómo la violencia empezó a canalizar e incluso a ser intrínseca en la vida de los seres humanos de América Latina, como lo fue a través de la invasión, porque no podemos hablar del descubrimiento, porque ya este territorio estaba poblado por los indígenas nativos de nuestra región. Posterior a ello, el periodo de independencia, cuando Colombia se desata del yugo de los españoles, que comenzamos a crear nuestros propios conflictos internos. Recordemos que durante casi 100 años se vivió bajo el yugo y el conflicto de la guerra bipartidista entre el Partido Liberal y Conservador, y eso permitió que durante todo ese periodo generaciones tras generaciones vinieran viviendo en un contexto de conflicto, ciñéndose esto incluso a la manera y el espectro social y cultural de los pueblos, diseñando no solamente la manera de comportarse, sino también involucrándose en la manera de pensar las personas que se fueron desarrollando en sus diferentes etapas. Es por ello que desde que empieza a fundamentarse la Comisión de la Verdad con el propósito de encontrar una paz con justicia y reparación, en pro de llevar una respuesta a la víctima, en pro de llevar una reconciliación y lograr el posible perdón de parte de las víctimas. De allí la importancia del rol que desempeña el psicólogo frente a la Comisión de la Verdad. Y lo que nos cita la doctora, o lo que nos incita y nos motiva la doctora Rosa Suárez, es a determinar esos tres actos o tres momentos clave dentro y frente a la Comisión de la Verdad, como lo es el acto de escucha, el acto de habla y el acto de acompañamiento. El acto de escucha nos motiva como psicólogo en función, siendo garantes no solamente de una verdad que va a reflejar un antecedente histórico o un suceso histórico, sino que aquí tocamos una parte muy emotiva de las víctimas, y es por eso que nuestra principal característica debe ser escucharla con la mayor empatía del mundo, escucharla con la mejor disposición del mundo, para que esa víctima que toda la vida se ha encontrado reprimida, no solamente por el hecho, sino por los recuerdos, pueda tener la oportunidad de desahogarse, pueda tener la oportunidad de decir lo que siente y de expresar lo que vivió, no solamente en aquel momento, sino lo que ha padecido desde el momento que empezó a ser víctima de la situación que se presentó. Es por eso que una de las características principales en el rol del psicólogo frente a la Comisión de la Verdad es la escucha. En la medida que un psicólogo escucha, podrá lograr mejores argumentos y encontrar mejores estrategias para poder ver cómo aborda el estado emocional, el estado anímico y la realidad que enfrenta esa víctima. Nuestro segundo acto es el acto del habla. Viene una concatenación de sucesos, y así, posterior a ese acto de escucha, cuando ya tenemos toda esa información, todo ese desborde emocional que acaba de emitir esa víctima, podemos tener la oportunidad de, en nuestra sabiduría, canalizar cómo vamos a orientar al mensaje que le vamos a dar a esa persona. Y bajo los fundamentos y criterios que las diferentes teorías de la psicología nos brindan como herramienta, es donde, en base a lo que escuchamos y esos fundamentos teóricos, vamos a canalizar y a orientar
un mejor argumento, lo cual se convierte en ese habla asertiva y en esa comunicación asertiva que puede tener un resultado favorable, positivo, frente a la víctima y la posición, en este caso, de la víctima. Posterior a ello tenemos el acompañamiento. No simplemente es el hecho de escuchar y decirle las palabras que tal vez la persona quiere escuchar, porque en el caso de la víctima no solamente se le debe decir lo que se le tiene que decir, sino que a veces nuestra sabiduría tenemos que orientar las palabras para en su momento, para poder decodificarlo de ese estado de prevención, de ese estado de alerta, de ese estado de resentimiento, de tristeza y rencor. Tenemos que utilizar herramientas que permitan e incluso decirle cosas que esa persona desea escuchar para poder abrirla y entrar con un mensaje asertivo que construya en él fundamentos para el perdón. Para dar respuesta a nuestra segunda pregunta orientadora, frente al rol como futuro psicólogo y conocedores de la realidad de nuestro país, bajo todo ese análisis retrospectivo que acabamos de hacer, también es importante entender que la resiliencia de nuestro país ha sido valorable, significativa y ha sido de reconocimiento a nivel mundial. Colombia es un país que sabe reír, Colombia es un país que se forja en su carácter, en vista que se hierge grande, a pesar de las vicisitudes, a pesar de todo lo que le ha tocado enfrentar en casi 2 siglos de violencia constante. Sin embargo, somos un país que tenemos la dicha y la fortuna de aprender a resurgir incluso de nuestras cenizas como el ave fénix. Y allí que las víctimas han dado muchos de ellos ejemplo en la reconstrucción social y el tejido social de nuestro país a través del perdón. Es por ello que la mejor manera de conocernos, identificarnos, no solamente por nuestras diferencias, sino también por nuestras similitudes. Y no solamente quiero enfocar la diferencia en el contexto de la violencia, sino que también cómo desde nuestras diferencias y en base al respeto y al perdón hemos aprendido a construir un país resiliente y un país más sano mentalmente en medio de todas las dificultades.